Los hechos no obedecen ningún tratamiento pragmático y son incognoscibles. Entonces no les demos importancia. Con esta sentencia, Schiller permite un suspiro de alivio a nuestros escrúpulos a la hora de llamar realidades a las ficciones de Borges. Pues este sugiere en su cuento sobre Tlön ir de una realidad incognoscible a una ficción verdadera. Nos consuela así con Tlön, el cual es un mundo más asequible y regido por leyes puramente humanas. Un mundo en donde lo posible es lo pensable, en donde ser es ser percibido. Tlön hoc var orbis tertius es el título del primer cuento de la colección Ficciones, escrita en 1941 por el escritor argentino Jorge Luis Borges. En él se relata el incansable planteamiento de un planeta en el que el sentido común es el idealismo más extremo de Berkeley. La realidad física en Tlön está dictada por el pensamiento. Se cuenta ahí de un umbral que perduró mientras sirvió de refugio a un mendigo. A la muerte del mendigo, dicho umbral desapareció. Se cuenta también de un anfiteatro que perduró mientras fue visitado por algunos pájaros e insectos. No solo es que la realidad en Tlön sea consecuencia del pensamiento, es que sus habitantes lo saben y llevan este hecho al extremo en el que cada cosa física es traída a la realidad por su imaginación. Es un mundo muy ajeno a nuestro sentido común, como puede verse, tanto que tenemos que recurrir a ciertas licencias en el lenguaje, que sería no menos que una herejía en Tlön. Me explico. Dado que el idealismo es el rector de la realidad en Tlön, la existencia de un sujeto implicaría un ente ajeno, con independencia propia. Pero esto es imposible en un mundo idealista. Si no hay sujetos con existencia propia, entonces no es necesario que haya una parte del lenguaje designada a nombrarlos. Es decir, no hay sustantivos. No tendría por qué haberlos, porque todo ser tiene que ser parte de un mismo ente, y cada evento que nosotros identificamos como externo es una ficción de ese ente, es una acción de ese ente. De ahí que baste describir a esos eventos a través de verbos con prefijos y sufijos. Pero vamos a volver un momentito a Tlön, a nuestro mundo, a la Tierra. Nuestra ciencia asume de facto que la realidad percibida es independiente de nosotros. ¿Cómo ha de hacerlo? Pues a partir de axiomatizar ciertas características del universo y de ello desarrollar aparatos teóricos. Por ejemplo, las leyes de Newton. Estas no las cuestionas, solo las asumes y de ahí resuelves todo. Asimismo la teoría celular, la mecánica cuántica, la relatividad, etc. Este mecanismo sería una total incoherencia en Tlön. Claro, una herejía. De cajón, ¿cómo podemos asumir en Tlön que el universo, lo que sea que se entienda en boca de un habitante de Tlön por universo, sigue ciertas leyes ya establecidas? Entonces, ¿cómo sería la ciencia en Tlön? Volvamos a Tlön. Su estructura es tal que cada cosa que nosotros entendemos como un sujeto independiente es un verbo que denota la acción de un único ente de Tlön. Entonces cada entidad física sería designada por una extensión lingüística del verbo ser. Es decir, cada que se es de manera diferente. Y es lo que interpretamos como habitantes de Tlön, un árbol en Tlön, un umbral en Tlön. Cuando en la Tierra sale la luna, en Tlön se dice ha lunecido. Lunece orbitando más o menos independientemente, resplandecientemente. Cuando aquí cae una manzana, en Tlön manzanece cayendo. Una primera pregunta es si nuestra ciencia tiene una traducción en el lenguaje de Tlön. Si nuestras leyes físicas se pueden expresar allá de algún modo. Si un habitante de Tlön podría enunciar las leyes de Newton, o lo que sea que para ellos sean las leyes de Newton, las ecuaciones de Maxwell, etc. Mas lo primero que surge ante ello es que aunque la tuviera, tendría sentido.
Entiéndase por esa traducción como algo devenido de un mundo extranjero, nuestra Tierra. Más en general, tendría sentido un marco teórico desarrollado en Tlön, nativo de Tlön, que dé un sustento, una descripción a lo que sucede allí, porque si la realidad depende de quien la observa, se puede pensar en leyes, postulados intocables y trascendentes. Esta pregunta no nos es ajena. El carácter utilitario de esta narración consiste en que si aquí en la Tierra se le asocia a la ciencia un sustento idealista, la extrapolación al radicalismo, personificado maravillosamente en Tlön, nos podría responder si esa ciencia que planteamos tiene sentido o no. Nos daría la descripción más íntima de sus entrañas, dado que la realidad sería después de nuestra percepción. Nuestra ciencia no parece tener un análogo allá en Tlön, pues su evolución en el tiempo está a merced de cómo vamos descubriendo las leyes que rigen el universo, pero asumimos que esas leyes ya están ahí. Sin embargo, en la extrapolación radical del idealismo, la existencia de esas leyes no tendría cabida. La geometría de Tlön depende de la mente de quien la explora. Aritméticamente no hay siquiera una manera convenida de contar, pues las cantidades se modifican, y ni los números tienen existencia propia. Los objetos físicos se conciben solo por inferencia, y no se podría actualizar el conocimiento que en cada percepción obtengamos de ellos. ¿Cómo llegamos a Tlön? ¿Cómo llegamos? ¿Con una nave espacial? Lo que pasa es que, siendo desde los zapatos de un habitante de Tlön, el universo es solo una serie de procesos mentales en donde uno mismo es la medición de todas las cosas. De este modo, el universo solo es una serie de acontecimientos desarrollados sucesivamente en el tiempo, pero no podríamos decir que en el espacio. El ser único, al que no solo todo se asemeja, sino que es parte de él, está sometido solo al tiempo. Una biblioteca tal que baste que un libro sea posible para que exista, que contenga en sus tomos todos los lenguajes, todas las historias, la ontología de los demiurgos, el testimonio sobre lo que haya pasado desapercibido, lo que simplemente no haya sido, el relato verídico de la muerte, mitologías, ficciones, axiomas. ¿Se trata de una biblioteca infinita? La Biblioteca de Babel es también un cuento de la colección Ficciones del mismo autor. Narra la descripción de un complejo en el que galerías hexagonales cumplen ciertos axiomas, a saber, que cada muro tiene 5 estantes, cada estante tiene 32 libros, cada libro 410 páginas, cada página 40 renglones, cada renglón 80 símbolos, y todo puede ser escrito usando solo 25 grafemas. Siguiendo exclusivamente estos axiomas, se sabe por experiencia que la mayoría de los libros tienen escritas incoherencias, galimatías, caos. Sin embargo, hay testimonios de que en rincones de la biblioteca se han encontrado libros interesantes. La biblioteca es, claro, una representación de una cosmovisión que nos ofrece Borges. Cumple lo dicho al principio, que basta que un libro sea posible para que exista, y sin embargo la biblioteca no es infinita. Para una baraja de 40 cartas hay una enorme cantidad de posibles mazos. Es una cantidad enorme, 40 factorial, pero es una cantidad finita. De igual manera con las posibilidades de los libros de Babel. Incluso es posible hacer el cálculo a partir de sus axiomas, y el resultado es un número tan grande que no cabría en nuestra imaginación. Es tan grande que pareciera que dé igual que sea infinita la biblioteca. Sin embargo, el origen de su finitud es importante, y es que ésta solo puede venir de un hecho: la finitud de sus propios axiomas. Esas reglas son finitas y por lo tanto son base para la delimitación de la biblioteca, pero además son el reservorio de todas las cosas que se pueden imaginar, pues dan forma a lo que puede ser escrito. Y de nuevo, si puede ser escrito,
está en algún lugar de la biblioteca. Son los axiomas de nuestra ciencia. Vamos a hablar de nuestra ciencia. Son sus axiomas de la ciencia que construimos. Nosotros los seres humanos son finitos. Vamos a imaginar que nuestro universo puede modelarse como la biblioteca de Babel. Al menos aproximadamente. Si todo lo que puede ser escrito debe estar en algún lugar de la biblioteca, entonces debe haber una manera en la que las cosas que componen nuestro universo puede ser escrita. Vamos a ser un poco más atrevidos. Imaginemos que esa manera es el lenguaje de la ciencia, en particular para la física, las matemáticas. Un resultado matemático devenido de una modelación matemática, de modelar un fenómeno físico, normalmente se expresa en ecuaciones, ¿cierto? Y además está sujeto, debe estarlo, a la más exhaustiva interpretación física. El desarrollo del láser, por ejemplo, surgió de analizar resultados teóricos, escribibles en lenguaje matemático. La aceptación de la teoría de la relatividad, por ejemplo, estuvo fuertemente sometida a la comprobación experimental de lo que se podía exprimir de sus ecuaciones. Y asimismo la mayoría, si no es que todas las teorías físicas. Solo que digo la mayoría porque no conozco todas. Si una teoría física es propuesta, parece que su éxito solo es posible en cuanto se encuentre en los libros en los que está escrita. Esos libros serían las comprobaciones experimentales. La ciencia, la física al menos, de esta manera modelada, requiere entonces un número finito, aunque no sepamos su tamaño, no sepamos el orden, de axiomas que predecirían, bien interpretadas, finitas posibilidades en las que el universo se puede comportar. El universo espacialmente bien podría ser infinito, en el sentido de que no tenga límites, eso está bien. Lo que sería finito sería su dinámica, su manera de ser, lo que puede albergar. El rumbo de la física entonces estaría definido por el objetivo de encontrar esos axiomas. Los sistemas físicos caóticos que nos interesan porque parecen impredecibles podrían derrumbar todas estas ideas. Pero sin embargo, si el número de axiomas de los que estamos hablando es tal que la biblioteca cósmica, la biblioteca real, el universo es ingente, bestialmente enorme, precisamente como la biblioteca de Babel, entenderíamos por qué esos sistemas se nos muestran tan impredecibles, a pesar de que puedan ser explicados. Y eso nos llevaría a replantear si en verdad la flecha del tiempo va hacia adelante, o existe algún libro en donde no, en un libro en donde además también se cuente que un día se observó que trozos de vidrio se juntaron en el suelo para formar una copa que luego saltó a una mesa, y que haya más axiomas que den cuenta a una explicación macroscópica de por qué sucedió eso. Por último, las matemáticas en este cuento no solo juegan el papel de virtud de las características más importantes de la biblioteca, sino que además podemos imaginar que están en sí representadas en la ontología de la misma. Y no solo las matemáticas, hay maneras de pensar en las que la ciencia toda, y entre probablemente muchas otras cosas, también lo están. El jardín de los senderos que se bifurcan. Ray Bradbury escribió un relato llamado El ruido de un trueno, y en él el personaje principal, viaja al pasado, a la prehistoria, y accidentalmente pisa una mariposa, y no lo olvida, y cuando regresa a su presente, a su época, ya todo es diferente, ahora todo está regido por una dictadura. La idea tras este relato también se ha plasmado en el cine. El efecto mariposa es un ejemplo. Pero el autor que nos importa aquí es Borges, nadie más. Y claro que él tiene un cuento en el que ha podido plasmar esta idea mejor que nadie.
El jardín de los senderos que se bifurcan es el último cuento de la primera parte a la cual da nombre de la colección Ficciones. Es un relato policíaco que, de entre muchas otras virtudes literarias, brilla por la trama de un misterio, la concepción de un laberinto infinito y la creación de una novela. Quien ello se haya propuesto en la vida se aisló en unas lejanas montañas. Cuando a su muerte se buscó su obra, nadie la encontró. Al parecer había fallado. Solo dejó escrito un enorme libro incoherente, lleno de incoherencias. Seguro perdió la cordura, se pensó. Pero años después, su nieto Yu Tsun, en el borde de su condena, le es revelado que no fue así, que el libro encontrado es la novela y que ella misma es el laberinto. Sin embargo, no es un laberinto espacial como buscaban, es un laberinto en el tiempo. Disculpen las molestias. Fui a casa de Rosita, la hija del tlapalero. Llevo mucho tiempo solo y pienso pedirle matrimonio. Si acepta, huiremos de la ciudad y nos casaremos en la primera iglesia que encontremos. Tendremos 3 hijos. Al mayor le pondremos Anselmo, por mi hermano. De lo contrario, volveré en 5 minutos. Decía el letrero a la puerta de la panadería. Cada suceso de la vida es enfrentarse a un racimo de alternativas. Nuestra condición de humanos nos constriñe a optar por una única posibilidad, construyendo una larga y única cadena que identificamos como realidad. Lo que entendemos por presente es solo el vértice de una de estas infinitas líneas. Sin embargo, si el panadero viviera en el jardín de los senderos que se bifurcan, esto no sería así. En dicho jardín, él lo rechaza a Rosita y él se deprime, y esa depresión lo lleva a colgarse, y el pueblo entra en una guerra civil. Pues a lo mejor era el miembro de una conspiración revolucionaria y le atribuyen su muerte a un dictador, no sé. A su vez también sucede que Rosita sí lo acepta y huyen, son felices y mueren hasta que llega una pandemia. Y también sucede que al salir a buscar a Rosita lo atropellaron, ni siquiera la alcanzó. No sé, todo eso, no solo eso, todo cuanto pueda uno imaginarse ocurre, sucede. Cualquier escenario está ahí y es real siempre que sea posible. Bueno, esta es una analogía tonta que se me ocurrió de la morfología de la novela del abuelo de Yu Tsun. Y esta nos parecía incoherente porque en ella sucedían todas las posibilidades, y de ahí que después de repasar algunas de sus páginas, se concluye que efectivamente era un laberinto en el tiempo. Sin embargo, reinterpretando un poco, la idea ofrecida no es que en el tiempo pueda haber laberintos, no es que su cualidad sea que pueda albergarlos, sino que el tiempo, como lo concibe el autor, es en sí un laberinto infinito. Y nosotros, humanos, terrenos, caminamos solo por una trayectoria bien definida de este laberinto. Y esto no puede evitar recordarnos un sistema termodinámico, un gas, ¿no? Tienes un gas en tu mano y echas a andar el tiempo. Y este gas evoluciona por un camino de entre muchos otros, pero por uno. Muchos otros tal vez sí, menos probable ciertamente. Pero es que la física estadística está formulada en términos de probabilidades. Y no solo este sistema, muchos otros sistemas físicos pueden modelarse así, sistemas caóticos, por ejemplo, que de entre muchas posibilidades, tantas, que prácticamente nos es imposible replicar sus trayectorias, siguen una. De hecho, estudiosos de Borges suelen usar el término caos precisamente a la hora de hablar de este laberinto. Los fenómenos físicos pueden verse como entes que deambulan en el jardín de los senderos que se bifurcan. Al parecer, repasando la historia, hemos podido escribir teorías que describen su transcurso en él, pero otros fenómenos están en zonas con tantas bifurcaciones
que nos es imposible predecir su camino, pero al final de cuentas, en mayor o menor medida, el tiempo para los físicos se puede modelar como este jardín. Y no solo para los fenómenos físicos, también nuestra vida, nuestro paso por este mundo. El tiempo visto así es una importante, si no es que la más importante componente de una cosmovisión más general. Todo suceso que se conciba, que se pueda imaginar, tiene una trayectoria en el jardín que lleva a él. O en otras palabras, cualquier cosa que imaginemos que hubiera podido pasar o que quisiéramos que suceda, ¿tiene un lugar en el jardín? La pregunta no trata de si los medios para llegar a ello no sean accesibles o no, bien pudiera no serlo. Pero la cosa que plantea esta pregunta es que si a pesar de que no se pueda llegar a ellos, ¿están ahí? Porque ya tenemos la certeza, por ejemplo, de que la Biblioteca de Babel, cualquier libro que te imagines está en algún lugar de esa biblioteca. Que no nos alcance la vida para encontrarlo es otra cosa, y que nunca lo hayamos encontrado no significa que no esté. Y si el jardín de los senderos que se bifurcan es como la Biblioteca de Babel, en el sentido de que cualquier suceso que pueda ser imaginado está en algún lugar del laberinto, que reitero, no significa que si está se pueda llegar a él. Bueno, en esta comparación tendríamos que plantear si hay, como en la Biblioteca de Babel, axiomas de los cuales podamos deducir si las cosas que existen en el jardín son o no finitas, y replantearíamos de qué manera el jardín es infinito o no. Es inevitable que las características de los lugares descritos en estos cuentos inciten a pensar en una relación entre dichos lugares y diversos conceptos e ideas científicas, en particular de la física. Y no solo ideas, cosmovisiones enteras. Esto es un claro ejemplo de que los fines de la literatura no se reducen a la búsqueda de satisfacción puramente estética, sino que permite explorar de manera tan válida, rigurosa, formal, como cualquier disciplina académica, escenarios tan diversos que evidentemente traspasan a las fronteras delineadas por el criterio científico. En la tarea de comprender el universo, el ejercicio literario, lejos de ser una actividad ambigua, individualista, alejada de la realidad, es más bien una poderosa herramienta.